Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Vamos en esta hora, hermanos, a seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios en Mateo. Estamos estudiando el libro del Evangelio según San Mateo. Creo que en este mes, primero Dios, logramos terminar este libro. La vez pasada, hermano, la vez anterior nos habíamos quedado, recién habíamos terminado de leer Mateo 24, habíamos visto las señales y también habíamos mencionado algunos detalles que el Señor mencionó referente a su venida, como eran las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los 10 talentos. Y a partir del capítulo número 26 que nosotros estamos, hermano, iniciando, a partir de ese capítulo hasta el último capítulo del Evangelio, hermano, habla acerca de lo que es prácticamente el arresto, la crucifixión del Señor Jesús. Entonces durante estos capítulos, hermano, vamos a ver unas slides aquí en el proyector para, hermano, ir teniendo una idea de lo que fue ya a partir del capítulo número 26. Antes de proceder, quisiera yo leer una porción que se encuentra en Isaías, libro de Isaías, capítulo número 53. Isaías 53. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Esta fue una de las profecías muy conocidas que hablaron acerca de la obra del Señor Jesús. Isaías 53 del 1 al 12 dice de la manera siguiente: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. En esta lectura, hermano, ¿qué mira usted? ¿Qué usted puede contemplar en la narración de este capítulo completo, del capítulo 53 de Isaías? Describe el sufrimiento. ¿Qué más? ¿Qué más mira usted? Encuentra el propósito, ¿verdad? El propósito que el Señor tenía. ¿Cuál era ese propósito? Era la expiación de los pecados en el verso número 10, cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dentro de este propósito, nosotros nos damos cuenta que la Biblia menciona que Él tenía que entregar su vida, es decir, morir, y no solamente morir como una muerte natural, sino que tenía que ser una muerte violenta, una muerte provocada, de manera de que, en otras palabras, Él tendría que ser asesinado. Esa parte que le tocó al Señor vivir, ¿por qué razón tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué tuvo que verse involucrado personas impías, personas inmundas, personas pecadoras, en la muerte violenta que Él tuvo? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Pudo haber sido de otra manera más fácil, mas sin embargo, esa muerte violenta, que la vamos a ver más adelante, hermanos, todo lo que le hicieron, lo que Él padeció, ¿por qué razón tuvo que ocurrir de esa manera? Yo voy a hablar parte de esto este domingo. Me he quedado en la segunda parte de lo que estoy hablando en estos 3 domingos, el domingo pasado, este domingo y el que sigue después. Hermanos, ¿por qué razón tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué aquella violencia? ¿Por qué gente pecadora? ¿Por qué una muerte? ¿Por qué razón tenía que Él entregar su vida? Pudo haberse resuelto ese problema. El problema no era de Él, el problema era de nosotros. Él pudo haber resuelto nuestro problema de otra forma, mejor, más factible, más fácil, mas sin embargo parece que se hizo lo más difícil, lo más insoportable. ¿Por qué ocurrió ese extremo? Esto es muy importante porque al momento de nosotros, los que están, hermanos, que están de líderes, al momento de evangelizar, esto tiene que ser la base del evangelismo para que usted comparta la salvación. Esto le va a dar herramientas para que usted entienda cómo hablarle a las personas de Jesús. ¿Por qué tuvo que acontecer todo esto? Parte fue la humillación. Él fue humilde, lo describe aquí. Isaías 53 dice que no abrió su boca y fue como cordero llevado al matadero, es decir, en ningún momento Él puso resistencia, sino que su voluntad estaba sujeta a que lo dominaba en ese momento.
Pero la pregunta es, ¿por qué fue así? ¿Cuál fue la razón? Las razones que se tenía que demostrar. Si él tenía que entrar en ese ambiente humano, ¿por qué no lo resolvió allá arriba? Allá arriba él pudo haber hecho un papel, ¿verdad?, firmado entre el Padre y el Espíritu Santo, algunos ángeles, y se pudo haber dado el anuncio aquí en la tierra, como se dio el anuncio cuando él había nacido, que hubieron huestes en los cielos y dijeron, bueno, o sea, ha nacido en la ciudad de David, el Rey, un Salvador, el Cristo, el Mesías. Pudo haberse resuelto el problema allá. ¿Por qué se resolvió el problema aquí en la tierra? Porque hubo intervención de nosotros, humana. Él pudo haber estado en el Espíritu todo el tiempo, pudo haber tenido un cuerpo donde, hermano, las lanzas, el látigo no tuviera efecto en él. Pero ¿por qué razón él tuvo que tener un cuerpo como el de nosotros, hermano, donde corría la sangre, las venas? Porque él tuvo que sentir el dolor. Todo esto yo voy a estar hablando este domingo. Diga, hermano. Amén. Estamos hablando prácticamente del libro de los Hebreos. Cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, encontramos la razón, las razones por qué ocurrió de esta forma. Estaba establecido, por ejemplo, si nos vamos nosotros al libro de los Levíticos, ¿verdad? El libro de Leví, encontramos ahí las ordenanzas de todos los sacerdotes, y ahí las vestiduras de ellos, la descendencia de ellos, los rituales que ellos hacían, los sacrificios que ellos hacían. Y dentro de ese libro encontramos, hermanos, ya estipulado que, hermanos, para el pecado no había otro método que hubiera un sacrificio. En este caso era un sacrificio de un animal. En las demás naciones del mundo, en todo el tiempo atrás, incluso hoy en día, los que practican la brujería, hermanos, tienden a hacer sacrificios en cierto punto para agradar a un ser superior que ellos lo desconocen por completo, lo ignoran por completo. Entonces ese sacrificio, hermano, ha estado no solamente en la mente, ¿verdad?, en el sentir de los que no conocen al Dios verdadero, sino que en los que sí lo conocen estuvo contemplado dentro de la palabra de Dios que tenía que haber un sacrificio. Ese sacrificio consistía en lo siguiente, que es que el cuerpo vivo tenía que morir y que tenía que haber derramamiento de sangre. Eso constaba, hermanos, de que la sangre, fíjese, es la sangre, hermano, tenía la facultad de cubrir las faltas por aquella persona por la cual se ofrecía el sacrificio. Es decir, si yo iba al templo, hermanos, y llevaba mi ovejita, hermanos, cuando llegaba al templo yo tenía que entregarle la ovejita al sacerdote para que él entonces entrara, ¿verdad?, más adentro en el templo, y en el lugar correcto, apropiado para eso, él entonces sacrificara, hermanos, la ovejita, derramara la sangre, hermano, y entonces él se encargara qué es lo que iba a hacer con su cuerpo, con sus huesos, con su carne, hermano. Y todo eso estaba ya tipificado en la palabra de Dios, y se esperaba, hermano, que de la misma forma aquella persona, en este caso no iba a ser un animal, hermano, porque cada persona cubría sus faltas con cada animal. Si usted pecaba ahora, hermano, tenía una falta, hoy tenía que ir con su animal al templo. El día de mañana ocurría lo mismo, usted tenía que ir al templo. Hermano, usted tenía que estar todo el tiempo constantemente yendo al templo.
cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, hermano, él también tenía la facultad de orar e interceder por sus propios pecados una vez al año, y también por todos aquellos pecados del pueblo, hermano, una vez al año que, hermano, se cometían y que no sabían, no nos dábamos cuenta que le habíamos fallado al Señor. Hasta por esas cosas, hermano, se tenía que orar e interceder. Es decir, hermano, el ambiente desde el Antiguo Testamento estaba ya, hermano, preparado para que en el futuro viniera, hermanos, un personaje, en este caso no un animal, sino que viniera una persona, hermano, enviado de Dios, y pudiera, hermano, ser esta persona quien trajera la redención, el perdón de pecados a todas las personas. Ahora, los religiosos de este momento, ninguno de ellos estaba pensando, hermano, de que el Mesías que viniera iba a venir, hermano, con aquella facultad de poder perdonar pecados, pero no a través de una muerte violenta, no a través de, hermano, de una predicación fuerte, agresiva, no a través, hermano, de un método totalmente diferente como se estaba acostumbrando en ese momento. Recordemos que cuando el Señor vino, Él, hermano, sorprendió a todos. No se esperaba que el Señor naciera de esa manera. Creció, no se esperaba que creciera de esa manera. Inició su ministerio, no se esperaba que Él iniciara su ministerio de esa forma. Hermano, lo prendieron, murió, resucitó. Fue algo que lo sorprendió a todos, porque no esperaban que la forma en que Él venía, hermano, no ocurriera de esa manera. Entonces nos damos cuenta que, hermano, el sacrificio, es decir, la muerte de la persona, en este caso el animal en el Antiguo Testamento, tenía que, hermano, morir el animal, hermano, tenía que derramarse sangre, hermano, para poder cubrir los pecados. Ahora, hermanos, ¿alguien tiene otro detalle que quisiera mencionar? Aparte, hermano, en el caso de la muerte de un animal, hermanos, simplemente cuando se mataba para que derramara su sangre, vemos ahora, hermano, que en el caso del Señor Jesús, hermanos, no ocurre de esa manera, no, que hay una muerte violenta. La palabra expiar, hermano, implica, hermano, morir con violencia, y esa expiación que está en el verso número 10, hermano, refleja, en otras palabras, las cosas que Él tuvo que padecer. Ahora, una pregunta a modo de ir cubriendo todas las preguntas que le mencionaba, hermano, ¿por qué Él tuvo que morir de esa forma? Aparte de que Él tuvo que entregar su vida, aparte que Él tuvo que derramar su sangre, hermano, ¿por qué Él tuvo que venir entonces acá con nosotros? Sí, entiendo. Él menciona el caso de que la persona que tenía que morir tenía que ser justa. En la tierra no había ningún justo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, hay una parte del libro de Romanos, creo que a ver si lo puedo encontrar por acá. Sí, aquí está. Veamos Romanos, hermano, Romanos 3, capítulo número 9. En esta porción nosotros nos damos cuenta que vemos la razón principal por la cual, hermanos, Dios no podía escoger ya más animales, Dios no podía escoger ya más personas, no había escogido personas para que murieran por personas, escogía animales para personas. Pero veamos qué dice aquí. ¿Qué pues? Verso número 9, Romanos 3, 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya
ya hemos acusado a judíos y gentiles y a todos los que están bajo pecado. Como está escrito, verso número 10 en adelante: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bajo esta escritura, hermanos, Dios no podía escoger a nadie aquí en la tierra para que, hermanos, interviniera en la salvación por otro. Si eso es así, entonces ¿qué podemos decir nosotros de aquellos personajes que le llaman ahora, que los están canonizando, y que de aquí en la tierra los ponemos junto al trono de Dios, y les damos, desde aquí en la tierra les damos facultades? Las facultades no vienen de allá arriba, de aquí en la tierra se firma el papel y aquí se le autoriza que ya don fulano que está aquí enterrado sube al cielo y que está sentado a la diestra del Padre, y que de allá arriba puede hacer milagros, nos puede ayudar, nos puede socorrer, y Él puede hacer muchas cosas. Hasta cierto punto las mismas cosas que hace Dios las hace Él. No sé por qué prefieren a la persona y no van donde el Señor. ¿Qué podemos decir nosotros de esas personas? Que entonces ahora son ellos los que nos ayudan, nos salvan, nos sanan. ¿Qué podemos decir nosotros con eso? Y todo por haber vivido, hermanos, supuestamente una vida dedicada a Dios en servicio y en cosas extraordinarias que tal vez otro mortal no lo pudo haber hecho en vida. Entonces nosotros damos facultad y lo ponemos delante del trono de Dios, y desde allá intercede por nosotros. Comparándolo con esta porción de Romanos, ¿qué podemos decir entonces de esos señores que ya están allá arriba en el cielo? De esos mártires de la fe, entre comillas, que están intercediendo por nosotros. ¿Qué piensa usted de ellos según la palabra de Dios? Exacto, es lo único que intercede, es el Señor. No hay estampita, no hay amuletos, no hay fotografía, no hay, hermano, crucifijo, no hay, hermano, algún grabado, hermano, del rostro de la persona que, hermanos, le dé la salvación a uno. No se puede, no existe. La palabra de Dios dice que no hay ni uno, ni vivo ni muerto. No hay ni vivo ni muerto, hermano, que pueda tener esa facultad de salvar. Entonces, por esa razón, hermano, Dios tenía que mandar a alguien perfecto. ¿Quién iba a ser? Tenía que venir de allá arriba. Y hermano, y Él tenía que, hermano, ocupar nuestro cuerpo. Tenía que ocupar nuestros ojos. Tenía, hermano, que tener una cabeza, 2 manos, 2 pies. Hermanos, tenía que hablar, tener voz, nacer, crecer, hermano. Tenía que comer, beber, hermano. Tenía que tener las funciones normales de un hombre. Para que Él, hermano, habitara entre nosotros, tenía que nacer, hermano, en el vientre de una madre. Y eso fue lo que hizo precisamente el Espíritu Santo. Puso, hermano, las condiciones necesarias para que creciera, hermano, y naciera del vientre de María. Bajo esa condición Jesús nace, hermanos. ¿Y nace bajo qué dominio? Nosotros cuando nacemos, ¿bajo qué dominio nacemos? Son cosas muy importantes. Cuando nosotros nacemos en este mundo, ¿bajo qué dominio nacemos en esta tierra? Me refiero al dominio espiritual, a la luz de la palabra. ¿Bajo qué condiciones nacemos entonces espiritualmente hablando? Nacemos siendo pecadores. Nacemos y ahí, inmediatamente, hermanos, tenemos el sello de Adán. Tenemos la descendencia de Adán. El pecado, hermano, de la desobediencia de Adán, hermano, Él lo transmitió, hermanos, a sus hijos,
Y desde ahí en adelante, hermano, hasta el día de ahora, todos los que nacemos, hermano, bajo el sello adánico, bajo el sello del pecado. Y Jesús, hermano, venía de la misma descendencia, él todavía en línea recta, hermanos, y nació bajo, hermanos, bajo ese sello adánico. Le voy a hacer una pregunta: ¿nosotros nacimos bajo maldición o bajo bendición? Una pregunta así: ¿nacimos bajo maldición o nacimos bajo bendición? Nacimos bajo maldición, porque la enfermedad es maldición y la tenemos que vivir. La muerte es maldición, la tenemos que pasar. El dolor, el llanto, tenemos que pasar. Nacemos bajo la maldición del pecado, hermanos, de Adán. Entonces Jesús nace, y por tener el cuerpo, hermano, humano, sangre, carne, hueso, hermanos, nace bajo esa maldición. Pero ahora, hermano, en su vida perfecta, porque provenía del Padre, era la persona indicada, fíjese, para poder entonces entregar su vida, morir aquí, hermano, y poder, hermano, con su sangre limpiar a todos los que creen en él, hermano, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora bien, hermanos, antes que él muriera, él fue maltratado, él fue herido, él fue, hermanos, angustiado. Usted lee, hermano, toda la narración, hermanos, de Isaías capítulo 53, y usted va a encontrar, hermano, que supuestamente era hermoso, pero nosotros despreciamos la hermosura de su rostro. Hermanos, lo desechamos. Experimentó el dolor, el quebranto. Hermanos, nos escondimos de él, le dimos las espaldas. Hermanos, él sufrió, hermano, toda la ira de Dios estuvo sobre él. Hermanos, él recibió castigo. Hermanos, su cuerpo fue herido. Él tuvo llagas en su cuerpo, hermano. Aparte de eso, que fue afligido, fue angustiado, hermano. Él también murió. Es decir, hermano, todo este padecimiento que él tuvo, ¿por qué fue así? ¿Por qué no mejor se sentó en una silla, verdad? Y le dijeron: mira, tenés que morir. Oh, sí, entonces está bien, póngame una inyección. Y que hubiera muerto una muerte silenciosa, tranquila, sentado, como muchos han muerto sentados viendo un paisaje y se han quedado ahí. ¿Por qué tuvo que ser violenta la muerte? Fíjese que eso es interesante, porque hay un versículo, yo lo voy a mencionar el domingo, que por cuanto él mismo padeció, y ahí está la lista, es poderoso para socorrer a los que padecen de las mismas cosas. Lo dice la palabra. Entonces, si estamos, hermanos, heridos, si estamos golpeados, si estamos, hermanos, padeciendo, véalo usted a él lo sufrió todo. Si usted ve la traición, si usted ha sido traicionado por alguien, vea la traición de quién fue, de uno de sus 12. Fue uno de los que ponían manos sobre los enfermos y sanaban, de los que echaban demonios. Hermano, fue uno de ellos. Si usted ve, hermano, las familias, hermano, que se discutían entre ellos, ahí están las madres de sus mismos discípulos. Se discutían: y yo quiero que este me lo sentes acá, que este me lo sentes allá. Hermano, exactamente lo mismo que nosotros padecemos lo pasó él. Hermanos, el nacimiento de él no fue una nacimiento, a pesar de que hubo ángeles, la estrella de Belén,
y que, hermano, allá por diciembre, ¿verdad? Lo hacemos aquel paisaje tan bonito. No fue así. Hermano, cuando estaba embarazada, su madre tuvo que huir de la región porque querían, hermano, lo andaban buscando al niño. Hermano, ella tuvo que viajar a Egipto, tuvo que viajar a otra ciudad, hermano, tuvo que andar embarazada. No andaba, hermano, esperando el tren o el aeropuerto, hermano. Tenía que andar montada en animales, hermano, sufriendo las inclemencias del tiempo, porque tenía que huir de un lugar. Era incómodo, el nacimiento fue incómodo. Y, hermanos, de esa misma manera, todo lo que ellos pasaron, lo pasamos nosotros de alguna forma. Entonces la Biblia dice aquí, hermanos, que así como nosotros padecemos siendo tentados, Él también fue tentado. Nosotros somos provocados a ir, ¿así o no? Somos provocados al pecado, ¿no? ¿Sí o no? A Él lo provocaron también, hermano. Y que hermano, le pegaran, ¿verdad? ¿A quién le pegan? Y se queda callado. Ahí si es posible se quita el zapato y ahí va el zapatazo. Pero vea todo lo que le hicieron. Caminó no solamente, hermano, una milla, caminó más de una milla en toda la ciudad cargando una cruz en sus hombros. Y hasta que llegó un momento en que no pudo y pusieron a otro que le ayudara. Pero él tuvo que cargar esa cruz. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la salvación, mencionamos la cruz del Calvario, porque ahí, hermano, Él mencionó esas palabras que terminaron con nuestra expiación de los pecados. ¿Cuál fue? Consumado es. Cuando Él dijo esas palabras, entregó su espíritu, Él murió, su sangre ya estaba derramando, hermano. En ese momento la salvación se consumó a favor de todos aquellos que creen en Él, hermanos. El plan de salvación fue totalmente, hermano, extraño, muy diferente, como las personas, los religiosos lo esperaban en aquel momento, hermanos. ¿Quién iba a imaginarse, hermano, que las cosas comenzarían violentas? Comenzando, por ejemplo, si usted ve el capítulo número 26, después que el Señor habla de Mateo 24, Mateo 25, que habla todavía de las parábolas, hermano, usted ve capítulo 26, que dice el título, hermano, un complot, hermano. ¿Para qué? Para darle la bienvenida, para alabar el mensaje que dio. No, un complot para prenderlo. ¿Por qué? Porque lo querían meter en la cárcel. Hermano, este complot, ¿usted cree que era el primero o no? Según usted ha leído los evangelios, ¿qué cree usted? Así, seguro, sin dudar, hermanos, ¿fue el primer complot que hicieron para prenderlo o no? No. Lo intentaron muchas veces. Y en las otras veces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando lo intentaron? ¿Qué más? Le hacían preguntas, ¿qué más? Lo querían prender, lo querían agarrar. Pónganse 5 acá, que Él está ahí, y lancémonos los 5 y lo agarramos. Hermanos, la Biblia dice que Él tuvo que forzarse y pasar entre ellos y escaparse. No lo hizo una vez, lo hizo varias veces. ¿Iría usted a predicar así? Yo no. Vivir así, eso no es vida, hermano. Y ser pastor así, si piensan que eso es bonito, eso no es vida. Eso no es ministerio, eso a nadie le agrada. Vivir en esa situación predicando y después de terminar salir corriendo para que no lo agarren. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Predicaba, se escondía, oraba por los enfermos, se sanaban, se convertían en personas. Lo tenían que guardar durante la noche, hermano, en una casa, y lo tenían que bajar por una ventana, por una cuerda, hasta llegar al suelo y escapar. Y así le tocaba andar predicando en todas las ciudades el evangelio del Señor. Ese es el apostolado que tenemos nosotros hoy en día.
ese, hermano, los ministerios, el ministerio profético, el pastoral. Ese es, hermano, el ministerio evangelístico que tenemos hoy en día. Hay gente, hermano, que yo ni me atrevo a invitar, porque las veces que le he preguntado, lo primero que me dicen es el hotel, el tipo de hotel. De un solo me dicen la aerolínea que ellos van a venir. De un solo me mencionan la cantidad de ofrendas que necesitan recibir. De un solo, hermano, me dicen ya, ¿verdad? Y por poco no me mandan un papel para que lo firme, hermano. Tanta cantidad de dinero tiene que estar ya seguro que lo van a tener en sus manos. Y cuando están acá, todavía le agregan en palabras chiquitas. Cuando están ya en el templo, en el evento, hermano, ellos tienen la facultad de pedirle a la iglesia las ofrendas que sean necesarias, y todo eso tiene que ir directamente a la bolsa de él. Ese es el apostolado y el ministerio que tenemos hoy en día. Esos son los líderes, hermano. Ese es el evangelio, hermano, que estamos viviendo hoy en estos días. Pero un evangelio, hermano, bajo el modelo bíblico, como se originó, como nació. Por esa razón, hermano, que es que hay deficiencia en las iglesias, hay deficiencia en los ministros. Por eso, hermano, es que las iglesias, hermano, los ministros y la gente, los asistentes, hermano, no pueden crecer. ¿Por qué razón? Porque, hermano, la raíz no la estamos viviendo. Estamos viviendo un modernismo terrible, un acomodamiento que hay hoy en día, hermanos, que es increíble. Es increíble. Quedarse, hermano, en un momento así como el Señor, predicar la palabra, hermano, es un llamamiento muy difícil. Muy, pero muy difícil. Entonces, hermano, nos damos cuenta que el Señor, entonces, Él tuvo que padecer, sufrir de esa manera, hermanos, tuvo que incluso vivir toda esa situación. Y aparte de eso, hermanos, vemos también que con este complot del capítulo número 26, hermanos, se levanta una serie de situaciones difíciles hasta que Él muere, hermano, en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá con este introducción de Isaías 53, y vamos a ver, hermano, la próxima semana algunos detalles que fueron muy cruciales en el momento en que el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, hermanos, y los 15 eventos que acontecieron antes de su arresto. Cuando el Señor entró a Jerusalén, ¿quién se recuerda qué fue lo que aconteció en ese momento? Cuando el Señor hizo su entrada triunfal, se conoce así, la entrada triunfal a Jerusalén. Hermano, ¿quién se recuerda qué ocurrió en ese momento? Acuérdense que el Señor inició su ministerio, y cuando Él inició su ministerio comenzó en todas las ciudades, predicando en todas las ciudades. Pero, hermanos, Él tuvo una entrada a la ciudad de Jerusalén, hermanos, muy conmemorativa en ese momento. Se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. A partir de que Él entra a Jerusalén, hermanos, sucedieron 15 eventos antes de que Él, hermano, fuera arrestado. Vamos a ver esos eventos que acontecieron partiendo de su entrada en Jerusalén. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento que Él entró a Jerusalén? ¿Quién se recuerda? ¿Qué había en ese momento? ¿Cuáles eran las expresiones? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué hacían en ese momento cuando Él entró? ¿Qué más hacían? Ponían mantos y las palmas las ponían. Hermano, era la carpeta roja de hoy en día, ¿no? Mantas, algunas sucias, algunas blancas, de colores, algunas rotas, algunas nuevas, hermano, pero simbolizaba la entrada triunfal del Señor, hermano. No habían luces, no había un piso de vidrio,
un piso, hermano, carísimo, de piedras, hermano, preciosas. No, hermano, cortaban las ramas naturales de los árboles y las ponían ahí para que el Señor caminara, hermano, encima de ella. Y él, hermano, ¿en qué iba? Otro nombre para ese animal, es un burrito, pero no es aquel el sabanero, era un burrito. Iba en un burrito. ¿Y cuál era la expresión de ese cuál fue la cita, la expresión que relacionaron del maestro con el burrito? Ahí estaba escrito, pero ¿cuál era? El recibimiento que le dieron a él era un recibimiento ¿con qué título? Lo recibieron con un título a él cuando entró a Jerusalén. ¿Cuál fue el título? No, esa es una palabra, una expresión, el título que le dieron a él cuando entró montado en el burrito a Jerusalén. ¿Cuál fue el título que le dieron? No, es una bendición, bendito. No. Mesías, estaba bien difícil que lo aceptaran con esa expresión. Parece que el hermano Jaime lo dijo, pero no lo dijo, le puso cola, hermano. Le puso cola. ¿Con qué título lo recibieron? Hijo de David. Bueno, me recuerdo que hijo de David le decían ya algunos ciegos adentro. Pero ¿cuál fue el título? Rey. He aquí el rey, manso y humilde, sentado en un pollino. ¿Sí o no? Lo reconocieron como el rey, hermanos, que iba sentado en un... Ahora, un rey, hermano, no entra a una ciudad que lo reconoce con ese título en un burro, entra en un carruaje, hermano, y no iban a haber piedras en ese momento en el camino. Tenía que ser un camino limpio, despejado. Tenían que, según la costumbre del Antiguo Testamento, tenían que haber trompetas que sonaban anunciando, hermano, que el rey iba ahí. No había nada de eso. No había nada de eso. Nomás la expresión de las personas, Hosana, ¿verdad? Comparada la entrada triunfal con el capítulo 26, un complot para ser arrestado. ¿Qué ve usted, hermano? Una posición terrible. ¿Qué ve usted en esa gente? Concluimos con esto. ¿Qué ve usted en esa gente? ¿Qué más? Le dieron la espalda. ¿Qué más? Lo traicionaron. ¿Qué más? Bueno, lo recibieron, pero después lo engañaron, digámoslo así. ¿Qué más? ¿Perdón? Había hipocresía, hermanos. Es decir, ahí entra todo. Todo eso lo padeció él. Por eso. Bueno, no todos, pero acuérdese que exacto, sí. Pero acuérdese que cuando a él lo condenaron, la última pregunta, cuando él lo condenaron y las multitudes estaban enfrente de aquel que lo estaba condenando, que si lo soltaba o lo dejaba ir libre, ¿qué dijeron las multitudes acerca de él? Crucifíquelo. ¿Y qué otra expresión dijeron? Sí, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Van acumulando las cosas. Ahí va a salir. ¿Qué más? Sí. Había una mujer, ¿de quién? Que tuvo un sueño en esa noche y que no pudo dormir a causa de Jesús. ¿Cuál fue esa mujer? ¿De quién fue? ¿La esposa de quién? De Pilato.
¿Y qué le dijo ella a Pilato? Que lo soltara. Sí, que lo soltara. Le dijo eso. Y en él veían sangre inocente, porque no encontraron ningún mal. Y cuando no encontraron ningún mal, las multitudes, ¿qué le dijeron a él? No, relacionando a la sangre. Esa generación agarró una maldición. ¿Qué dijeron esa generación cuando estaba en el momento que querían soltar al Señor? No. Sí, pero hay una expresión que las multitudes gritaron mencionando la sangre de Él. ¿Cuál fue esa expresión completa? Cuando Pilato lo quería soltar, porque veía en él ningún motivo para acusarle. Le dijo: su sangre, a ver qué sigue, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, la culpabilidad o la equivocación que nosotros tengamos al acusar a este hombre a muerte, no nos importa. Que el juicio de la sangre de él que vamos a derramar caiga sobre nosotros sin ningún problema. Y que también caiga sobre nuestros hijos. 2 generaciones cayeron bajo maldición voluntaria acusando al Mesías. A partir de ahí dijo: aquí está Barrabás, lo tienen, agarren a él y crucifíquenlo. Ahí se acabó. Terminamos acá, hermanos. Vamos a proceder la siguiente miércoles con estos eventos después que el Señor entró a Jerusalén y hasta que el momento que él fue fue arrestado, para, hermanos, hablar un poquito y recordar lo que sucedió de una manera ordenada, contemplando los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento.